Bueno, esta es la segunda parte del video sobre torque y equilibrio de rotación. La primera parte, espero que ya la hayan visto, si no, véanla antes. Pero bueno, era el tablón donde hacíamos equilibrio con Guillermo. Bien, el objetivo de esta parte es explicarles un poco más acerca de por qué nos interesa y cómo vamos a encarar el tema del estudio de la rotación de los objetos, ¿sí? Del equilibrio de rotación de los objetos. Nosotros ya sabíamos de antes que para que un objeto esté en equilibrio, o sea que esté en reposo, que no se acelere, la fuerza resultante tiene que ser 0, y cuando la fuerza resultante sobre ese objeto es 0, o sea, todas las fuerzas que actúan sobre él se anulan, o no actúa ninguna, decíamos que el objeto estaba en equilibrio y permanecía en reposo o se movía con velocidad constante. Bien, ahora, ¿qué pasa? Ya vimos un ejemplo donde el tablón, que estudiábamos hoy en el experimento, sobre él la fuerza resultante era 0, sin embargo, el tablón no estaba en equilibrio de rotación. O sea, el tablón, si bien estaba, no aceleraba ni para arriba ni para abajo, y hacia los costados por supuesto, sí rotaba, ¿sí? Para una estructura, a nosotros nos va a interesar que no ocurra ninguna de las dos cosas, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos una viga, nos interesa que esa viga no solamente no se caiga, sino que además no se gire, ¿no? Entonces nos interesa que se cumplan las dos condiciones, la condición de equilibrio de traslación, pero aparte que el objeto no rote, ¿sí? Y bueno, como vimos, la cosa es un poquito más complicada, porque ya no solamente nos va a importar cuánto vale la fuerza que está actuando sobre la barra, cuánto valen todas las fuerzas que están actuando sobre la barra. Por ejemplo, Guillermo estaba ejerciendo una fuerza hacia abajo, yo estaba ejerciendo una fuerza hacia abajo, el eje, el tronco, estaba ejerciendo una fuerza hacia arriba sobre el tablón. La suma de todas esas fuerzas daba 0 en todo momento, pero sin embargo, dependiendo de dónde estuviera parado yo, el objeto se encontraba en equilibrio de rotación o no, o dependiendo también de dónde estuviera parado Guillermo. O sea que algo que hasta ahora veníamos medio que ignorando o no teniendo demasiado en cuenta, que era el punto en el cual se aplicaba esa fuerza, a partir de ahora va a empezar a tener importancia. No solamente eso, sino que además nos va a empezar a importar también el ángulo que ejerce, en el cual se ejerce esa fuerza. O sea, el ángulo que realiza esa fuerza, mejor dicho, el ángulo que forma la dirección de la fuerza con la dirección de en este caso, el tablón. Ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. Pero bueno, ya no solamente nos va a importar el módulo de la fuerza, eso es lo importante, ¿sí? Sino que también nos va a importar dónde se ejerce y hacia dónde se ejerce. Bien, entonces para poder tener en cuenta todo eso, para poder tener en cuenta esas nuevas variables que van a ser importantes para la condición de equilibrio, vamos a definir una nueva magnitud que en realidad tal vez ya la vieron en tercero o en quinto científico, pero no importa, vamos a hacer como que la estamos viendo de nuevo, que se llama torque, ¿sí? Después les voy a dejar algún lugar donde lo puedan leer también, pero bueno, espero que con la explicación que tenemos acá quede clara. Por supuesto, después si hay alguna duda lo resolvemos a través del foro. Bueno, entonces lo que vamos a definir es una magnitud que nos va a interesar para estudiar esto del equilibrio de rotación, que es el torque de una fuerza, ¿sí? Bien, se llama torque o momento de una fuerza. Nosotros le vamos a estar llamando torque todo el tiempo, pero en algunos lugares lo pueden encontrar como momento, ¿sí? Nosotros le vamos a llamar torque. Bien, ¿qué es el torque de una fuerza? Imaginemos que tenemos un objeto rígido, ¿sí? Un objeto rígido, cuando decimos un objeto rígido estamos hablando de un objeto que no se deforma. No se deforma, es una situación ideal. Todos los objetos cuando le aplicamos alguna fuerza, aunque sea milimétricamente, se deforman, o a menor escala todavía, algo se deforman. Pero imaginemos que, para simplificar el modelo, imaginemos que ese objeto no se deforma para nada, ¿tá? O sea que es un objeto perfectamente rígido, ¿sí? Después, en una segunda instancia, vamos a empezar a ver qué pasa cuando los objetos sí se deforman. Es la segunda parte de nuestro estudio, pero por ahora supongamos que ese objeto es un objeto rígido, ¿tá? Que no se deforma para nada. Y supongamos que ese objeto puede girar alrededor de este eje. Por ejemplo, una barra, ¿sí? Que está agarrada por un clavito a la pared, ¿sí? Pero ese clavito le permite girar, ¿sí? A este punto le vamos a llamar eje. Es el eje de rotación, ¿sí? Es el punto alrededor del cual puede girar ese objeto. Y vamos a suponer que por acá alguien le ata una piola, ¿sí? Acá en este punto, ata una cuerda y tironea de esa cuerda en esa dirección, ¿tá? En la dirección de la cuerda. Entonces en ese punto va a actuar una fuerza
que la vamos a representar, vamos a hacerlo con otro color, así se ve. En ese punto actúa una fuerza, vamos a representarla con la letra F, puede ser una fuerza cualquiera, en el ejemplo que vimos hoy en el experimento, esas fuerzas era una fuerza que yo estaba ejerciendo hacia abajo, ¿no? Era la fuerza que mis pies ejercían hacia abajo, que valía lo mismo que la fuerza peso, pero que era la fuerza que yo estaba ejerciendo sobre la tabla hacia abajo. Bueno, supongamos entonces que tenemos esa fuerza que está actuando así para allá, por ejemplo una cuerda de la cual estamos tironeando para aquel lado, ¿sí? Y esa fuerza está actuando, ahora dijimos que nos va a empezar a interesar esta distancia que está acá, ¿sí? La distancia entre el eje y el punto de aplicación de la fuerza. A esa distancia entre el eje y el punto de aplicación de la fuerza, a este vector que representa la distancia entre este punto y este punto, lo vamos a representar con la letra L, ¿sí? Lo pongo en L cursivo, le pongo un vectorcito arriba para indicar que es un vector, y es el brazo de palanca. Como ya vimos en el ejemplo, cuanto más grande es el brazo de palanca, mayor es el efecto que produce en la rotación del objeto esa fuerza F, ¿tá? Por eso, hoy cuando yo estaba aplicando una fuerza 5 veces mayor que la de Guillermo en la barra, pero cuando yo me acercaba al eje, achicaba mi brazo de palanca, entonces llegaba a un punto en el cual el efecto de esa fuerza que yo estaba haciendo para la rotación era idéntico al efecto que tenía Guillermo. Entonces, el objeto permanecía en equilibrio. No era idéntico, era igual, pero en sentido contrario. Entonces, el objeto iba a permanecer en equilibrio debido a que se contrarrestaban esos dos efectos, esos dos torques. ¿Ah? Bien, entonces tenemos esa fuerza que está actuando para allá, el brazo de palanca, y ahora, ¿qué pasa? Si nosotros consideramos esa fuerza, en realidad, estamos considerando más de lo que debemos considerar. Porque, en realidad, para los efectos de la rotación, esta fuerza tiende a hacer girar esta barra en esta dirección, ¿no? Si solo actuara esa fuerza ahí, sobre esta barra, entonces esto tendería a girar un poco así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A nosotros, en realidad, nos va a interesar, si nosotros descomponemos esa fuerza, vamos a tener esta fuerza en la dirección de L, a esta vamos a llamarle F paralela, porque es paralela al brazo de palanca, ¿sí? Y vamos a considerar, a ver, ¿con qué color lo puedo hacer esto? Vamos a hacer un negro. Y esta componente que está acá, que es la F perpendicular. Si yo considero esas dos componentes de la fuerza F, entonces esta componente que está acá, si ustedes se fijan, a los efectos de la rotación no hace absolutamente nada. Sí tironea para allá de esto, pero no tiende a hacerlo girar para ningún lado. Y esta fuerza, esta componente de la fuerza F, la perpendicular, es la que sí tiende a hacer rotar el objeto. Entonces en realidad lo que nos va a interesar es esta, no nos va a interesar esta componente que está acá. ¿Tá? Entonces, a los efectos de la rotación, ¿qué nos va a interesar? Nos va a interesar esta componente de la fuerza y nos va a interesar el brazo de palanca. ¿Tá? Bueno, ahora juntaremos todo eso. Este ángulo que está acá, vamos a llamarle alfa, y conociendo ese ángulo vamos a poder determinar esta componente que está acá. ¿Sí? Si planteamos el seno de ese ángulo alfa, el seno de un ángulo en un triángulo rectángulo, este ángulo que está acá es recto, el seno de un ángulo en un triángulo rectángulo era el cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Sí? Así que en este caso el cateto opuesto, que es este que está acá, sería F perpendicular, que es lo que queremos. F perpendicular, sobre la hipotenusa, que sería esta que está acá, que sería F. Entonces, el valor de F perpendicular, si yo lo quisiera determinar, despejando de ahí, si paso esto que está dividiendo, lo paso multiplicando para el otro lado, y nos queda F por el seno de F. Quiere decir que a nosotros en realidad lo que nos va a interesar no es la fuerza F, sino nos va a interesar este producto, el producto de la fuerza por el seno del ángulo alfa. ¿Está bien? Y lo otro que nos va a interesar es esto, el brazo de palanca, ¿no? Entonces, para ocuparnos de todo eso, vamos a definir el torque, lo vamos a representar con la T cursiva, el torque de la fuerza F, lo vamos a definir como
para calcular el valor de ese torque, lo vamos a definir como el brazo de palanca por F, por la fuerza, por el seno del ángulo alfa, donde alfa es el ángulo que forman entre sí la fuerza F y la dirección del brazo de palanca. Si ustedes se fijan, este ángulo que está acá es el ángulo que forman esta fuerza con la dirección del brazo de palanca. ¿Ah? Ahora vamos a grabar, después les voy a grabar otro video con algún ejemplo y algún ejercicio para hacer. Lo que quiero ahora es que ustedes, viendo esta definición, vean este video, vean el video anterior y voy a dejar un foro para que me hagan consultas sobre si hay algo que no se entienda de esto. Si es necesario, hacemos alguna clasecita de Zoom para explicar esto. Les pido que lo vean y si hay alguna duda me lo pregunten.